Buenas tardes, somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. El equipo 9 les presentará a continuación las 7 herramientas básicas para el control estadístico de la calidad. Los integrantes del equipo son Flores Arturo, Hinojosa García Jimena, Juárez Hernández Tomás Gerardo y Sandoval Alonso Valeritzel. Las 7 herramientas básicas para el control de la calidad son un conjunto fijo de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución de problemas relacionados con la calidad. Son muy utilizadas porque las pueden utilizar personas que no cuentan con gran conocimiento de estadística. Las 7 herramientas son diagrama de causa-efecto, planillas de inspección, gráficos de control, diagramas de flujo, histogramas, diagramas de Pareto y diagramas de dispersión. A continuación, profundizaremos en cada uno. La primera herramienta es el diagrama de causa-efecto, espina de pescado o diagramas de Ishikawa. Son un diagrama que nos ayudará a identificar las posibles causas de algún problema o efecto y las clasifica de manera útil para que podamos de esta forma tener más claro cómo resolverlas. Para empezar a elaborar un diagrama de causa-efecto, se escribe primero el problema que se desea resolver, trazando una flecha horizontal gruesa en sentido izquierda o derecha. En la punta de la flecha se escribirá el problema. El segundo paso es indicar cuáles son los factores más importantes que causan el problema. Estos se escribirán en flechas trazadas diagonalmente en dirección de la flecha principal. El tercer paso es, en cada rama trazada anteriormente, se anexan otras ramas que son los factores que causan estos factores importantes, por lo que los podemos ver como subcausas del problema más grande. Esto se hace hasta que se llega a la raíz del problema o se haya acabado las opciones lógicas. Al haberse establecido de manera clara las causas y efectos, el diagrama estará terminado. A continuación se muestra un ejemplo de un diagrama causa-efecto terminado. La segunda herramienta son las planillas de recolección. Estas nos permiten, como su nombre lo indica, recolectar información y tener un registro. Para elaborar una plantilla de inspección es necesario hacer un análisis estadístico previo, para que se hagan marcaciones simples. Aquí se puede ver un ejemplo de una plantilla de inspección. Para entenderlo mejor, veremos un ejemplo. Si se tiene un lote de 3 productos y se pesan, nos darán los pesos de 1.7, 2.5 y 2.5, por lo que con el signo más lo colocaremos en el inicio de la lista, dependiendo quedando solo un signo más para 1.7 y 2 para 2.5. Al hacer varias mediciones, nuestra plantilla quedará de la siguiente manera. Como podemos observar, aparte de llevar un registro, podemos ver cuál es la tendencia central y qué cantidad de producto cumple con las especificaciones. Nuestra tercera herramienta es el gráfico de control. Para la construcción del gráfico se registran valores sucesivos de la característica de calidad que esté midiendo. El gráfico de control tiene una línea central que es el promedio histórico y 2 límites de control, el superior y el inferior, como se puede apreciar en el gráfico. Todas las mediciones están alrededor de la línea central y dentro de los límites de control, pero no siempre sucederá así. Cuando salgan de los límites nos está indicando que algo está mal en el proceso. La siguiente herramienta son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una representación de las secuencias en un proceso. Nos muestran las secuencias de pasos y las variaciones que pueden existir dentro del mismo. Gracias a esto se simplifica el análisis del proceso y podemos entender y estimar el costo de la calidad de un proceso. Estos diagramas se hacen con formas y símbolos estandarizados. A continuación se muestran algunos ejemplos. Los histogramas son un gráfico que nos muestra la frecuencia de cada resultado de las mediciones sucesivas. El gráfico nos permite observar la dispersión y en qué valor se agrupan los datos. Este gráfico nos permite visualizar de forma rápida la información de los datos. La siguiente herramienta son los diagramas de Pareto. Estos son una variación de los histogramas en donde se identifican las fuentes clave responsables de la mayor parte de los problemas. Para su elaboración se hace un listado de los defectos más frecuentes. Posteriormente, se hace una tabla de frecuencia con una serie de datos y se ordenan los datos en una tabla con la frecuencia y la frecuencia acumulada. El resultado final es el diagrama de Pareto.
que es el que se muestra. Aquí, solucionando los 3 primeros problemas, se solucionaría el 80% de las unidades defectuosas. La última herramienta son diagramas de dispersión. Estos diagramas nos permiten estudiar la relación entre dos variables, la variable dependiente y la variable independiente x. Existe una relación cuando estas son directa o inversamente proporcionales. En este ejemplo se tiene un tabulado del cual se hace un gráfico de dispersión. En el gráfico se puede apreciar que las variables son directamente proporcionales, por lo que se puede hacer una correlación lineal para saber su nivel de intensidad. A continuación, se mostrarán las conclusiones de cada integrante del equipo. El equipo 9 les agradece su atención. Buenas tardes, somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. El equipo 9 les presentará a continuación las 7 herramientas básicas para el control estadístico de la calidad. Los integrantes del equipo son Flores Arturo, Hinojosa García Jimena, Juárez Hernández Tomás Gerardo y Sandoval Alonso Valeritzel. Las 7 herramientas básicas para el control de la calidad son un conjunto fijo de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución de problemas relacionados con la calidad. Son muy utilizadas porque las pueden utilizar personas que no cuentan con gran conocimiento de estadística. Las 7 herramientas son diagrama de causa-efecto, planillas de inspección, gráficos de control, diagramas de flujo, histogramas, diagramas de Pareto y diagramas de dispersión. A continuación, profundizaremos en cada uno. La primera herramienta es el diagrama de causa-efecto, espina de pescado o diagramas de Ishikawa. Son un diagrama que nos ayudará a identificar las posibles causas de algún problema o efecto y las clasifica de manera útil para que podamos de esta forma tener más claro cómo resolverlas. Para empezar a elaborar un diagrama de causa-efecto, se escribe primero el problema que se desea resolver, trazando una flecha horizontal gruesa en sentido izquierda o derecha. En la punta de la flecha se escribirá el problema. El segundo paso es indicar cuáles son los factores más importantes que causan el problema.
Estos se escribirán en flechas trazadas diagonalmente en dirección de la flecha principal. El tercer paso es en cada rama trazada anteriormente se anexan otras ramas que son los factores que causan estos factores importantes, por lo que los podemos ver como subcausas del problema más grande. Esto se hace hasta que se llega a la raíz del problema o se haya acabado las opciones lógicas. Al haberse establecido de manera clara las causas y efectos, el diagrama estará terminado. A continuación se muestra un ejemplo de un diagrama causa-efecto terminado. La segunda herramienta son las planillas de recolección. Estas nos permiten, como su nombre lo indica, recolectar información y tener un registro. Para elaborar una plantilla de inspección es necesario hacer un análisis estadístico previo, para que se hagan marcaciones simples. Aquí se puede ver un ejemplo de una plantilla de inspección. Para entenderlo mejor, veremos un ejemplo. Si se tiene un lote de 3 productos y se pesan, nos darán los pesos de 1.7, 2.5 y 2.5, por lo que con el signo más lo colocaremos en el inicio de la lista, dependiendo quedando solo un signo más para 1.7 y 2 para 2.5. Al hacer varias mediciones, nuestra plantilla quedará de la siguiente manera. Como podemos observar, aparte de llevar un registro, podemos ver cuál es la tendencia central y qué cantidad de producto cumple con las especificaciones. Nuestra tercera herramienta es el gráfico de control. Para la construcción del gráfico se registran valores sucesivos de la característica de calidad que esté midiendo. El gráfico de control tiene una línea central que es el promedio histórico y 2 límites de control, el superior y el inferior, como se puede apreciar en el gráfico. Todas las mediciones están alrededor de la línea central y dentro de los límites de control, pero no siempre sucederá así. Cuando salgan de los límites nos está indicando que algo está mal en el proceso. La siguiente herramienta son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una representación de las secuencias en un proceso. Nos muestran las secuencias de pasos y las variaciones que pueden existir dentro del mismo. Gracias a esto se simplifica el análisis del proceso y podemos entender y estimar el costo de la calidad de un proceso. Estos diagramas se hacen con formas y símbolos estandarizados. A continuación se muestran algunos ejemplos. Los histogramas son un gráfico que nos muestra la frecuencia de cada resultado de las mediciones sucesivas. El gráfico nos permite observar la dispersión y en qué valor se agrupan los datos. Este gráfico nos permite visualizar de forma rápida la información de los datos. La siguiente herramienta son los diagramas de Pareto. Estos son una variación de los histogramas en donde se identifican las fuentes clave responsables de la mayor parte de los problemas. Para su elaboración se hace un listado de los defectos más frecuentes. Posteriormente, se hace una tabla de frecuencia con una serie de datos y se ordenan los datos en una tabla con la frecuencia y la frecuencia acumulada. El resultado final es el diagrama de Pareto, que es el que se muestra. Aquí, solucionando los 3 primeros problemas, se solucionaría el 80% de las unidades defectuosas. La última herramienta son diagramas de dispersión. Estos diagramas nos permiten estudiar la relación entre dos variables, la variable dependiente y la variable independiente x. Existe una relación cuando estas son directa o inversamente proporcionales. En este ejemplo se tiene un tabulado del cual se hace un gráfico de dispersión. En el gráfico se puede apreciar que las variables son directamente proporcionales, por lo que se puede hacer una correlación lineal para saber su nivel de intensidad. A continuación, se mostrarán las conclusiones de cada integrante del equipo.
El equipo 9 les agradece su atención. Buenas tardes, somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. El equipo 9 les presentará a continuación las 7 herramientas básicas para el control estadístico de la calidad. Los integrantes del equipo son Flores Arturo, Hinojosa García Jimena, Juárez Hernández Tomás Gerardo y Sandoval Alonso Valeritzel. Las 7 herramientas básicas para el control de la calidad son un conjunto fijo de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución de problemas relacionados con la calidad. Son muy utilizadas porque las pueden utilizar personas que no cuentan con gran conocimiento de estadística. Las 7 herramientas son diagrama de causa-efecto, planillas de inspección, gráficos de control, diagramas de flujo, histogramas, diagramas de Pareto y diagramas de dispersión. A continuación, profundizaremos en cada uno. La primera herramienta es el diagrama de causa-efecto, espina de pescado o diagramas de Ishikawa. Son un diagrama que nos ayudará a identificar las posibles causas de algún problema o efecto y las clasifica de manera útil para que podamos de esta forma tener más claro cómo resolverlas. Para empezar a elaborar un diagrama de causa-efecto, se escribe primero el problema que se desea resolver, trazando una flecha horizontal gruesa en sentido izquierda o derecha. En la punta de la flecha se escribirá el problema. El segundo paso es indicar cuáles son los factores más importantes que causan el problema. Estos se escribirán en flechas trazadas diagonalmente en dirección de la flecha principal. El tercer paso es en cada rama trazada anteriormente se anexan otras ramas que son los factores que causan estos factores importantes, por lo que los podemos ver como subcausas del problema más grande. Esto se hace hasta que se llegue a la raíz del problema o se haya acabado las opciones lógicas. Al haberse establecido de manera clara las causas y efectos, el diagrama estará terminado. A continuación se muestra un ejemplo de un diagrama causa-efecto terminado. La segunda herramienta son las planillas de recolección. Estas nos permiten, como su nombre lo indica, recolectar información y tener un registro. Para elaborar una plantilla de inspección es necesario hacer un análisis estadístico previo, para que se hagan marcaciones simples. Aquí se puede ver un ejemplo de una plantilla de inspección. Para entenderlo mejor, veremos un ejemplo. Si se tiene un lote de 3 productos y se pesan, nos darán los pesos de 1.7, 2.5 y 2.5, por lo que con el signo más lo colocaremos en el inicio de la lista, dependiendo quedando solo un signo más para 1.7 y 2 para 2.5. Al hacer varias mediciones, nuestra plantilla quedará de la siguiente manera. Como podemos observar, aparte de llevar un registro, podemos ver cuál es la tendencia central y qué cantidad de producto cumple con las especificaciones. Nuestra tercera herramienta es el gráfico de control. Para la construcción del gráfico se registran valores sucesivos de la característica de calidad que esté midiendo. El gráfico de control tiene una línea central que es el promedio histórico y 2 límites de control, el superior y el inferior, como se puede apreciar en el gráfico. Todas las mediciones están alrededor de la línea central y dentro de los límites de control, pero no siempre sucederá así. Cuando salgan de los límites nos está indicando que algo está mal en el proceso. La siguiente herramienta son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una representación de las secuencias en un proceso. Nos muestran las secuencias de pasos y las variaciones que pueden existir dentro del mismo. Gracias a esto se simplifica el análisis del proceso y podemos entender y estimar el costo de la calidad de un proceso. Estos diagramas se hacen con formas y símbolos estandarizados. A continuación se muestran algunos ejemplos. Los histogramas son un gráfico que nos muestra la frecuencia de cada resultado de las mediciones sucesivas. El gráfico nos permite observar la dispersión y en qué valor se agrupan los datos. Este gráfico nos permite visualizar de forma rápida la información de los datos. La siguiente herramienta son los diagramas de Pareto. Estos son una variación de los histogramas en donde se identifican las fuentes clave responsables de la mayor parte de los problemas. Para su elaboración se hace un listado de los defectos más frecuentes. Posteriormente, se hace una tabla de frecuencia con una serie de datos y se ordenan los datos en una tabla con la frecuencia y la frecuencia acumulada. El resultado final
es el diagrama de Pareto, que es el que se muestra. Aquí, solucionando los 3 primeros problemas, se solucionaría el 80% de las unidades defectuosas. La última herramienta son diagramas de dispersión. Estos diagramas nos permiten estudiar la relación entre dos variables, la variable dependiente y la variable independiente x. Existe una relación cuando estas son directa o inversamente proporcionales. En este ejemplo se tiene un tabulado del cual se hace un gráfico de dispersión. En el gráfico se puede apreciar que las variables son directamente proporcionales, por lo que se puede hacer una correlación lineal para saber su nivel de intensidad. A continuación, se mostrarán las conclusiones de cada integrante del equipo. El equipo 9 les agradece su atención. Buenas tardes, somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. El equipo 9 les presentará a continuación las 7 herramientas básicas para el control estadístico de la calidad. Los integrantes del equipo son Flores Arturo, Hinojosa García Jimena, Juárez Hernández Tomás Gerardo y Sandoval Alonso Valeritzel. Las 7 herramientas básicas para el control de la calidad son un conjunto fijo de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución de problemas relacionados con la calidad. Son muy utilizadas porque las pueden utilizar personas que no cuentan con gran conocimiento de estadística. Las 7 herramientas son diagrama de causa-efecto, planillas de inspección, gráficos de control, diagramas de flujo, histogramas, diagramas de Pareto y diagramas de dispersión. A continuación, profundizaremos en cada uno. La primera herramienta es el diagrama de causa-efecto, espina de pescado o diagramas de Ishikawa. Son un diagrama que nos ayudará a identificar las posibles causas de algún problema o efecto y las clasifica de manera útil para que podamos de esta forma tener más claro cómo resolverlas. Para empezar a elaborar un diagrama de causa-efecto, se escribe primero el problema que se desea resolver, trazando una flecha horizontal gruesa en sentido izquierda o derecha. En la punta de la flecha se escribirá el problema.
El segundo paso es indicar cuáles son los factores más importantes que causan el problema. Estos se escribirán en flechas trazadas diagonalmente en dirección de la flecha principal. El tercer paso es en cada rama trazada anteriormente se anexan otras ramas que son los factores que causan estos factores importantes, por lo que los podemos ver como subcausas del problema más grande. Esto se hace hasta que se llega a la raíz del problema o se haya acabado las opciones lógicas. Al haberse establecido de manera clara las causas y efectos, el diagrama estará terminado. A continuación se muestra un ejemplo de un diagrama causa-efecto terminado. La segunda herramienta son las planillas de recolección. Estas nos permiten, como su nombre lo indica, recolectar información y tener un registro. Para elaborar una plantilla de inspección es necesario hacer un análisis estadístico previo, para que se hagan marcaciones simples. Aquí se puede ver un ejemplo de una plantilla de inspección. Para entenderlo mejor, veremos un ejemplo. Si se tiene un lote de 3 productos y se pesan, nos darán los pesos de 1.7, 2.5 y 2.5, por lo que con el signo más lo colocaremos en el inicio de la lista, dependiendo quedando solo un signo más para 1.7 y 2 para 2.5. Al hacer varias mediciones, nuestra plantilla quedará de la siguiente manera. Como podemos observar, aparte de llevar un registro, podemos ver cuál es la tendencia central y qué cantidad de producto cumple con las especificaciones. Nuestra tercera herramienta es el gráfico de control. Para la construcción del gráfico se registran valores sucesivos de la característica de calidad que esté midiendo. El gráfico de control tiene una línea central que es el promedio histórico y 2 límites de control, el superior y el inferior, como se puede apreciar en el gráfico. Todas las mediciones están alrededor de la línea central y dentro de los límites de control, pero no siempre sucederá así. Cuando salgan de los límites nos está indicando que algo está mal en el proceso. La siguiente herramienta son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una representación de las secuencias en un proceso. Nos muestran las secuencias de pasos y las variaciones que pueden existir dentro del mismo. Gracias a esto se simplifica el análisis del proceso y podemos entender y estimar el costo de la calidad de un proceso. Estos diagramas se hacen con formas y símbolos estandarizados. A continuación se muestran algunos ejemplos. Los histogramas son un gráfico que nos muestra la frecuencia de cada resultado de las mediciones sucesivas. El gráfico nos permite observar la dispersión y en qué valor se agrupan los datos. Este gráfico nos permite visualizar de forma rápida la información de los datos. La siguiente herramienta son los diagramas de Pareto. Estos son una variación de los histogramas en donde se identifican las fuentes clave responsables de la mayor parte de los problemas. Para su elaboración se hace un listado de los defectos más frecuentes. Posteriormente, se hace una tabla de frecuencia con una serie de datos y se ordenan los datos en una tabla con la frecuencia y la frecuencia acumulada. El resultado final es el diagrama de Pareto, que es el que se muestra. Aquí, solucionando los 3 primeros problemas, se solucionaría el 80% de las unidades defectuosas. La última herramienta son diagramas de dispersión. Estos diagramas nos permiten estudiar la relación entre dos variables, la variable dependiente y la variable independiente x. Existe una relación cuando estas son directa o inversamente proporcionales. En este ejemplo se tiene un tabulado del cual se hace un gráfico de dispersión. En el gráfico se puede apreciar que las variables son directamente proporcionales, por lo que se puede hacer una correlación lineal para saber su nivel de intensidad. A continuación, se mostrarán las conclusiones de cada integrante del equipo.
El equipo 9 les agradece su atención. Buenas tardes, somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. El equipo 9 les presentará a continuación las 7 herramientas básicas para el control estadístico de la calidad. Los integrantes del equipo son Flores Arturo, Hinojosa García Jimena, Juárez Hernández Tomás Gerardo y Sandoval Alonso Valeritzel. Las 7 herramientas básicas para el control de la calidad son un conjunto fijo de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución de problemas relacionados con la calidad. Son muy utilizadas porque las pueden utilizar personas que no cuentan con gran conocimiento de estadística. Las 7 herramientas son diagrama de causa-efecto, planillas de inspección, gráficos de control, diagramas de flujo, histogramas, diagramas de Pareto y diagramas de dispersión. A continuación, profundizaremos en cada uno. La primera herramienta es el diagrama de causa-efecto, espina de pescado o diagramas de Ishikawa. Son un diagrama que nos ayudará a identificar las posibles causas de algún problema o efecto y las clasifica de manera útil para que podamos de esta forma tener más claro cómo resolverlas. Para empezar a elaborar un diagrama de causa-efecto, se escribe primero el problema que se desea resolver, trazando una flecha horizontal gruesa en sentido izquierda o derecha. En la punta de la flecha se escribirá el problema. El segundo paso es indicar cuáles son los factores más importantes que causan el problema. Estos se escribirán en flechas trazadas diagonalmente en dirección de la flecha principal. El tercer paso es en cada rama trazada anteriormente se anexan otras ramas que son los factores que causan estos factores importantes, por lo que los podemos ver como subcausas del problema más grande. Esto se hace hasta que se llega a la raíz del problema o se haya acabado las opciones lógicas. Al haberse establecido de manera clara las causas y efectos, el diagrama estará terminado. A continuación se muestra un ejemplo de un diagrama causa-efecto terminado. La segunda herramienta son las planillas de recolección. Estas nos permiten, como su nombre lo indica, recolectar información y tener un registro. Para elaborar una plantilla de inspección es necesario hacer un análisis estadístico previo, para que se hagan marcaciones simples. Aquí se puede ver un ejemplo de una plantilla de inspección. Para entenderlo mejor, veremos un ejemplo. Si se tiene un lote de 3 productos y se pesan, nos darán los pesos de 1.7, 2.5 y 2.5, por lo que con el signo más lo colocaremos en el inicio de la lista, dependiendo quedando solo un signo más para 1.7 y 2 para 2.5. Al hacer varias mediciones, nuestra plantilla quedará de la siguiente manera. Como podemos observar, aparte de llevar un registro, podemos ver cuál es la tendencia central y qué cantidad de producto cumple con las especificaciones. Nuestra tercera herramienta es el gráfico de control. Para la construcción del gráfico se registran valores sucesivos de la característica de calidad que esté midiendo. El gráfico de control tiene una línea central que es el promedio histórico y 2 límites de control, el superior y el inferior, como se puede apreciar en el gráfico. Todas las mediciones están alrededor de la línea central y dentro de los límites de control, pero no siempre sucederá así. Cuando salgan de los límites nos está indicando que algo está mal en el proceso. La siguiente herramienta son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una representación de las secuencias en un proceso. Nos muestran las secuencias de pasos y las variaciones que pueden existir dentro del mismo. Gracias a esto se simplifica el análisis del proceso y podemos entender y estimar el costo de la calidad de un proceso. Estos diagramas se hacen con formas y símbolos estandarizados. A continuación se muestran algunos ejemplos. Los histogramas son un gráfico que nos muestra la frecuencia de cada resultado de las mediciones sucesivas. El gráfico nos permite observar la dispersión y en qué valor se agrupan los datos. Este gráfico nos permite visualizar de forma rápida la información de los datos. La siguiente herramienta son los diagramas de Pareto. Estos son una variación de los histogramas en donde se identifican las fuentes clave responsables de la mayor parte de los problemas. Para su elaboración se hace un listado de los defectos más frecuentes. Posteriormente, se hace una tabla de frecuencia con una serie de datos y se ordenan los datos en una tabla con la frecuencia y la frecuencia acumulada. El resultado final
es el diagrama de Pareto, que es el que se muestra. Aquí, solucionando los 3 primeros problemas, se solucionaría el 80% de las unidades defectuosas. La última herramienta son diagramas de dispersión. Estos diagramas nos permiten estudiar la relación entre dos variables, la variable dependiente y la variable independiente x. Existe una relación cuando estas son directa o inversamente proporcionales. En este ejemplo se tiene un tabulado del cual se hace un gráfico de dispersión. En el gráfico se puede apreciar que las variables son directamente proporcionales, por lo que se puede hacer una correlación lineal para saber su nivel de intensidad. A continuación, se mostrarán las conclusiones de cada integrante del equipo. El equipo 9 les agradece su atención. Buenas tardes, somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. El equipo 9 les presentará a continuación las 7 herramientas básicas para el control estadístico de la calidad. Los integrantes del equipo son Flores Arturo, Hinojosa García Jimena, Juárez Hernández Tomás Gerardo y Sandoval Alonso Valeritzel. Las 7 herramientas básicas para el control de la calidad son un conjunto fijo de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución de problemas relacionados con la calidad. Son muy utilizadas porque las pueden utilizar personas que no cuentan con gran conocimiento de estadística. Las 7 herramientas son diagrama de causa-efecto, planillas de inspección, gráficos de control, diagramas de flujo, histogramas, diagramas de Pareto y diagramas de dispersión. A continuación, profundizaremos en cada uno. La primera herramienta es el diagrama de causa-efecto, espina de pescado o diagramas de Ishikawa. Son un diagrama que nos ayudará a identificar las posibles causas de algún problema o efecto y las clasifica de manera útil para que podamos de esta forma tener más claro cómo resolverlas. Para empezar a elaborar un diagrama de causa-efecto, se escribe primero el problema que se desea resolver, trazando una flecha horizontal gruesa en sentido izquierda o derecha. En la punta de la flecha se escribirá el problema.
El segundo paso es indicar cuáles son los factores más importantes que causan el problema. Estos se escribirán en flechas trazadas diagonalmente en dirección de la flecha principal. El tercer paso es en cada rama trazada anteriormente se anexan otras ramas que son los factores que causan estos factores importantes, por lo que los podemos ver como subcausas del problema más grande. Esto se hace hasta que se llega a la raíz del problema o se haya acabado las opciones lógicas. Al haberse establecido de manera clara las causas y efectos, el diagrama estará terminado. A continuación se muestra un ejemplo de un diagrama causa-efecto terminado. La segunda herramienta son las planillas de recolección. Estas nos permiten, como su nombre lo indica, recolectar información y tener un registro. Para elaborar una plantilla de inspección es necesario hacer un análisis estadístico previo, para que se hagan marcaciones simples. Aquí se puede ver un ejemplo de una plantilla de inspección. Para entenderlo mejor, veremos un ejemplo. Si se tiene un lote de 3 productos y se pesan, nos darán los pesos de 1.7, 2.5 y 2.5, por lo que con el signo más lo colocaremos en el inicio de la lista, dependiendo quedando solo un signo más para 1.7 y 2 para 2.5. Al hacer varias mediciones, nuestra plantilla quedará de la siguiente manera. Como podemos observar, aparte de llevar un registro, podemos ver cuál es la tendencia central y qué cantidad de producto cumple con las especificaciones. Nuestra tercera herramienta es el gráfico de control. Para la construcción del gráfico se registran valores sucesivos de la característica de calidad que esté midiendo. El gráfico de control tiene una línea central que es el promedio histórico y dos límites de control, el superior y el inferior, como se puede apreciar en el gráfico. Todas las mediciones están alrededor de la línea central y dentro de los límites de control, pero no siempre sucederá así. Cuando salgan de los límites nos está indicando que algo está mal en el proceso. La siguiente herramienta son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una representación de las secuencias en un proceso. Nos muestran las secuencias de pasos y las variaciones que pueden existir dentro del mismo. Gracias a esto se simplifica el análisis del proceso y podemos entender y estimar el costo de la calidad de un proceso. Estos diagramas se hacen con formas y símbolos estandarizados. A continuación se muestran algunos ejemplos. Los histogramas son un gráfico que nos muestra la frecuencia de cada resultado de las mediciones sucesivas. El gráfico nos permite observar la dispersión y en qué valor se agrupan los datos. Este gráfico nos permite visualizar de forma rápida la información de los datos. La siguiente herramienta son los diagramas de Pareto. Estos son una variación de los histogramas en donde se identifican las fuentes clave responsables de la mayor parte de los problemas. Para su elaboración se hace un listado de los defectos más frecuentes. Posteriormente, se hace una tabla de frecuencia con una serie de datos y se ordenan los datos en una tabla con la frecuencia y la frecuencia acumulada. El resultado final es el diagrama de Pareto, que es el que se muestra. Aquí, solucionando los 3 primeros problemas, se solucionaría el 80% de las unidades defectuosas. La última herramienta son diagramas de dispersión. Estos diagramas nos permiten estudiar la relación entre dos variables, la variable dependiente y la variable independiente x. Existe una relación cuando estas son directa o inversamente proporcionales. En este ejemplo se tiene un tabulado del cual se hace un gráfico de dispersión. En el gráfico se puede apreciar que las variables son directamente proporcionales, por lo que se puede hacer una correlación lineal para saber su nivel de intensidad. A continuación, se mostrarán las conclusiones de cada integrante del equipo.
El equipo 9 les agradece su atención. Buenas tardes, somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. El equipo 9 les presentará a continuación las 7 herramientas básicas para el control estadístico de la calidad. Los integrantes del equipo son Flores Arturo, Hinojosa García Jimena, Juárez Hernández Tomás Gerardo y Sandoval Alonso Valeritzel. Las 7 herramientas básicas para el control de la calidad son un conjunto fijo de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución de problemas relacionados con la calidad. Son muy utilizadas porque las pueden utilizar personas que no cuentan con gran conocimiento de estadística. Las 7 herramientas son diagrama de causa-efecto, planillas de inspección, gráficos de control, diagramas de flujo, histogramas, diagramas de Pareto y diagramas de dispersión. A continuación, profundizaremos en cada uno. La primera herramienta es el diagrama de causa-efecto, espina de pescado o diagramas de Ishikawa. Son un diagrama que nos ayudará a identificar las posibles causas de algún problema o efecto y las clasifica de manera útil para que podamos de esta forma tener más claro cómo resolverlas. Para empezar a elaborar un diagrama de causa-efecto, se escribe primero el problema que se desea resolver, trazando una flecha horizontal gruesa en sentido izquierda o derecha. En la punta de la flecha se escribirá el problema. El segundo paso es indicar cuáles son los factores más importantes que causan el problema. Estos se escribirán en flechas trazadas diagonalmente en dirección de la flecha principal. El tercer paso es en cada rama trazada anteriormente se anexan otras ramas que son los factores que causan estos factores importantes, por lo que los podemos ver como subcausas del problema más grande. Esto se hace hasta que se llega a la raíz del problema o se haya acabado las opciones lógicas. Al haberse establecido de manera clara las causas y efectos, el diagrama estará terminado. A continuación se muestra un ejemplo de un diagrama causa-efecto terminado. La segunda herramienta son las planillas de recolección. Estas nos permiten, como su nombre lo indica, recolectar información y tener un registro. Para elaborar una plantilla de inspección es necesario hacer un análisis estadístico previo, para que se hagan marcaciones simples. Aquí se puede ver un ejemplo de una plantilla de inspección. Para entenderlo mejor, veremos un ejemplo. Si se tiene un lote de 3 productos y se pesan, nos darán los pesos de 1.7, 2.5 y 2.5, por lo que con el signo más lo colocaremos en el inicio de la lista, dependiendo quedando solo un signo más para 1.7 y 2 para 2.5. Al hacer varias mediciones, nuestra plantilla quedará de la siguiente manera. Como podemos observar, aparte de llevar un registro, podemos ver cuál es la tendencia central y qué cantidad de producto cumple con las especificaciones. Nuestra tercera herramienta es el gráfico de control. Para la construcción del gráfico se registran valores sucesivos de la característica de calidad que esté midiendo. El gráfico de control tiene una línea central que es el promedio histórico y 2 límites de control, el superior y el inferior, como se puede apreciar en el gráfico. Todas las mediciones están alrededor de la línea central y dentro de los límites de control, pero no siempre sucederá así. Cuando salgan de los límites nos está indicando que algo está mal en el proceso. La siguiente herramienta son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una representación de las secuencias en un proceso. Nos muestran las secuencias de pasos y las variaciones que pueden existir dentro del mismo. Gracias a esto se simplifica el análisis del proceso y podemos entender y estimar el costo de la calidad de un proceso. Estos diagramas se hacen con formas y símbolos estandarizados. A continuación se muestran algunos ejemplos. Los histogramas son un gráfico que nos muestra la frecuencia de cada resultado de las mediciones sucesivas. El gráfico nos permite observar la dispersión y en qué valor se agrupan los datos. Este gráfico nos permite visualizar de forma rápida la información de los datos. La siguiente herramienta son los diagramas de Pareto. Estos son una variación de los histogramas en donde se identifican las fuentes clave responsables de la mayor parte de los problemas. Para su elaboración se hace un listado de los defectos más frecuentes. Posteriormente, se hace una tabla de frecuencia con una serie de datos y se ordenan los datos en una tabla con la frecuencia y la frecuencia acumulada. El resultado final
es el diagrama de Pareto, que es el que se muestra. Aquí, solucionando los 3 primeros problemas, se solucionaría el 80% de las unidades defectuosas. La última herramienta son diagramas de dispersión. Estos diagramas nos permiten estudiar la relación entre dos variables, la variable dependiente y la variable independiente x. Existe una relación cuando estas son directa o inversamente proporcionales. En este ejemplo se tiene un tabulado del cual se hace un gráfico de dispersión. En el gráfico se puede apreciar que las variables son directamente proporcionales, por lo que se puede hacer una correlación lineal para saber su nivel de intensidad. A continuación, se mostrarán las conclusiones de cada integrante del equipo. El equipo 9 les agradece su atención. Buenas tardes, somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. El equipo 9 les presentará a continuación las 7 herramientas básicas para el control estadístico de la calidad. Los integrantes del equipo son Flores Arturo, Hinojosa García Jimena, Juárez Hernández Tomás Gerardo y Sandoval Alonso Valeritzel. Las 7 herramientas básicas para el control de la calidad son un conjunto fijo de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución de problemas relacionados con la calidad. Son muy utilizadas porque las pueden utilizar personas que no cuentan con gran conocimiento de estadística. Las 7 herramientas son diagrama de causa-efecto, planillas de inspección, gráficos de control, diagramas de flujo, histogramas, diagramas de Pareto y diagramas de dispersión. A continuación, profundizaremos en cada uno. La primera herramienta es el diagrama de causa-efecto, espina de pescado o diagramas de Ishikawa. Son un diagrama que nos ayudará a identificar las posibles causas de algún problema o efecto y las clasifica de manera útil para que podamos de esta forma tener más claro cómo resolverlas. Para empezar a elaborar un diagrama de causa-efecto, se escribe primero el problema que se desea resolver, trazando una flecha horizontal gruesa en sentido izquierda o derecha. En la punta de la flecha se escribirá el problema.
El segundo paso es indicar cuáles son los factores más importantes que causan el problema. Estos se escribirán en flechas trazadas diagonalmente en dirección de la flecha principal. El tercer paso es en cada rama trazada anteriormente se anexan otras ramas que son los factores que causan estos factores importantes, por lo que los podemos ver como subcausas del problema más grande. Esto se hace hasta que se llega a la raíz del problema o se haya acabado las opciones lógicas. Al haberse establecido de manera clara las causas y efectos, el diagrama estará terminado. A continuación se muestra un ejemplo de un diagrama causa-efecto terminado. La segunda herramienta son las planillas de recolección. Estas nos permiten, como su nombre lo indica, recolectar información y tener un registro. Para elaborar una plantilla de inspección es necesario hacer un análisis estadístico previo, para que se hagan marcaciones simples. Aquí se puede ver un ejemplo de una plantilla de inspección. Para entenderlo mejor, veremos un ejemplo. Si se tiene un lote de 3 productos y se pesan, nos darán los pesos de 1.7, 2.5 y 2.5, por lo que con el signo más lo colocaremos en el inicio de la lista, dependiendo quedando solo un signo más para 1.7 y 2 para 2.5. Al hacer varias mediciones, nuestra plantilla quedará de la siguiente manera. Como podemos observar, aparte de llevar un registro, podemos ver cuál es la tendencia central y qué cantidad de producto cumple con las especificaciones. Nuestra tercera herramienta es el gráfico de control. Para la construcción del gráfico se registran valores sucesivos de la característica de calidad que esté midiendo. El gráfico de control tiene una línea central que es el promedio histórico y 2 límites de control, el superior y el inferior, como se puede apreciar en el gráfico. Todas las mediciones están alrededor de la línea central y dentro de los límites de control, pero no siempre sucederá así. Cuando salgan de los límites nos está indicando que algo está mal en el proceso. La siguiente herramienta son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una representación de las secuencias en un proceso. Nos muestran las secuencias de pasos y las variaciones que pueden existir dentro del mismo. Gracias a esto se simplifica el análisis del proceso y podemos entender y estimar el costo de la calidad de un proceso. Estos diagramas se hacen con formas y símbolos estandarizados. A continuación se muestran algunos ejemplos. Los histogramas son un gráfico que nos muestra la frecuencia de cada resultado de las mediciones sucesivas. El gráfico nos permite observar la dispersión y en qué valor se agrupan los datos. Este gráfico nos permite visualizar de forma rápida la información de los datos. La siguiente herramienta son los diagramas de Pareto. Estos son una variación de los histogramas en donde se identifican las fuentes clave responsables de la mayor parte de los problemas. Para su elaboración se hace un listado de los defectos más frecuentes. Posteriormente, se hace una tabla de frecuencia con una serie de datos y se ordenan los datos en una tabla con la frecuencia y la frecuencia acumulada. El resultado final es el diagrama de Pareto, que es el que se muestra. Aquí, solucionando los 3 primeros problemas, se solucionaría el 80% de las unidades defectuosas. La última herramienta son diagramas de dispersión. Estos diagramas nos permiten estudiar la relación entre 2 variables, la variable dependiente y la variable independiente x. Existe una relación cuando estas son directa o inversamente proporcionales. En este ejemplo se tiene un tabulado del cual se hace un gráfico de dispersión. En el gráfico se puede apreciar que las variables son directamente proporcionales, por lo que se puede hacer una correlación lineal para saber su nivel de intensidad. A continuación, se mostrarán las conclusiones de cada integrante del equipo.
El equipo 9 les agradece su atención. Buenas tardes, somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. El equipo 9 les presentará a continuación las 7 herramientas básicas para el control estadístico de la calidad. Los integrantes del equipo son Flores Arturo, Hinojosa García Jimena, Juárez Hernández Tomás Gerardo y Sandoval Alonso Valeritzel. Las 7 herramientas básicas para el control de la calidad son un conjunto fijo de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución de problemas relacionados con la calidad. Son muy utilizadas porque las pueden utilizar personas que no cuentan con gran conocimiento de estadística. Las 7 herramientas son diagrama de causa-efecto, planillas de inspección, gráficos de control, diagramas de flujo, histogramas, diagramas de Pareto y diagramas de dispersión. A continuación, profundizaremos en cada uno. La primera herramienta es el diagrama de causa-efecto, espina de pescado o diagramas de Ishikawa. Son un diagrama que nos ayudará a identificar las posibles causas de algún problema o efecto y las clasifica de manera útil para que podamos de esta forma tener más claro cómo resolverlas. Para empezar a elaborar un diagrama de causa-efecto, se escribe primero el problema que se desea resolver, trazando una flecha horizontal gruesa en sentido izquierda o derecha. En la punta de la flecha se escribirá el problema. El segundo paso es indicar cuáles son los factores más importantes que causan el problema. Estos se escribirán en flechas trazadas diagonalmente en dirección de la flecha principal. El tercer paso es en cada rama trazada anteriormente se anexan otras ramas que son los factores que causan estos factores importantes, por lo que los podemos ver como subcausas del problema más grande. Esto se hace hasta que se llega a la raíz del problema o se haya acabado las opciones lógicas. Al haberse establecido de manera clara las causas y efectos, el diagrama estará terminado. A continuación se muestra un ejemplo de un diagrama causa-efecto terminado. La segunda herramienta son las planillas de recolección. Estas nos permiten, como su nombre lo indica, recolectar información y tener un registro. Para elaborar una plantilla de inspección es necesario hacer un análisis estadístico previo, para que se hagan marcaciones simples. Aquí se puede ver un ejemplo de una plantilla de inspección. Para entenderlo mejor, veremos un ejemplo. Si se tiene un lote de 3 productos y se pesan, nos darán los pesos de 1.7, 2.5 y 2.5, por lo que con el signo más lo colocaremos en el inicio de la lista, dependiendo quedando solo un signo más para 1.7 y 2 para 2.5. Al hacer varias mediciones, nuestra plantilla quedará de la siguiente manera. Como podemos observar, aparte de llevar un registro, podemos ver cuál es la tendencia central y qué cantidad de producto cumple con las especificaciones. Nuestra tercera herramienta es el gráfico de control. Para la construcción del gráfico se registran valores sucesivos de la característica de calidad que esté midiendo. El gráfico de control tiene una línea central que es el promedio histórico y 2 límites de control, el superior y el inferior, como se puede apreciar en el gráfico. Todas las mediciones están alrededor de la línea central y dentro de los límites de control, pero no siempre sucederá así. Cuando salgan de los límites nos está indicando que algo está mal en el proceso. La siguiente herramienta son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una representación de las secuencias en un proceso. Nos muestran las secuencias de pasos y las variaciones que pueden existir dentro del mismo. Gracias a esto se simplifica el análisis del proceso y podemos entender y estimar el costo de la calidad de un proceso. Estos diagramas se hacen con formas y símbolos estandarizados. A continuación se muestran algunos ejemplos. Los histogramas son un gráfico que nos muestra la frecuencia de cada resultado de las mediciones sucesivas. El gráfico nos permite observar la dispersión y en qué valor se agrupan los datos. Este gráfico nos permite visualizar de forma rápida la información de los datos. La siguiente herramienta son los diagramas de Pareto. Estos son una variación de los histogramas en donde se identifican las fuentes clave responsables de la mayor parte de los problemas. Para su elaboración se hace un listado de los defectos más frecuentes. Posteriormente, se hace una tabla de frecuencia con una serie de datos y se ordenan los datos en una tabla con la frecuencia y la frecuencia acumulada. El resultado final
es el diagrama de Pareto, que es el que se muestra. Aquí, solucionando los 3 primeros problemas, se solucionaría el 80% de las unidades defectuosas. La última herramienta son diagramas de dispersión. Estos diagramas nos permiten estudiar la relación entre dos variables, la variable dependiente y la variable independiente x. Existe una relación cuando estas son directa o inversamente proporcionales. En este ejemplo se tiene un tabulado del cual se hace un gráfico de dispersión. En el gráfico se puede apreciar que las variables son directamente proporcionales, por lo que se puede hacer una correlación lineal para saber su nivel de intensidad. A continuación, se mostrarán las conclusiones de cada integrante del equipo. El equipo 9 les agradece su atención. Buenas tardes, somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. El equipo 9 les presentará a continuación las 7 herramientas básicas para el control estadístico de la calidad. Los integrantes del equipo son Flores Arturo, Hinojosa García Jimena, Juárez Hernández Tomás Gerardo y Sandoval Alonso Valeritzel. Las 7 herramientas básicas para el control de la calidad son un conjunto fijo de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución de problemas relacionados con la calidad. Son muy utilizadas porque las pueden utilizar personas que no cuentan con gran conocimiento de estadística. Las 7 herramientas son diagrama de causa-efecto, planillas de inspección, gráficos de control, diagramas de flujo, histogramas, diagramas de Pareto y diagramas de dispersión. A continuación, profundizaremos en cada uno. La primera herramienta es el diagrama de causa-efecto, espina de pescado o diagramas de Ishikawa. Son un diagrama que nos ayudará a identificar las posibles causas de algún problema o efecto y las clasifica de manera útil para que podamos de esta forma tener más claro cómo resolverlas. Para empezar a elaborar un diagrama de causa-efecto, se escribe primero el problema que se desea resolver, trazando una flecha horizontal gruesa en sentido izquierda o derecha. En la punta de la flecha se escribirá el problema.
El segundo paso es indicar cuáles son los factores más importantes que causan el problema. Estos se escribirán en flechas trazadas diagonalmente en dirección de la flecha principal. El tercer paso es en cada rama trazada anteriormente se anexan otras ramas que son los factores que causan estos factores importantes, por lo que los podemos ver como subcausas del problema más grande. Esto se hace hasta que se llega a la raíz del problema o se haya acabado las opciones lógicas. Al haberse establecido de manera clara las causas y efectos, el diagrama estará terminado. A continuación se muestra un ejemplo de un diagrama causa-efecto terminado. La segunda herramienta son las planillas de recolección. Estas nos permiten, como su nombre lo indica, recolectar información y tener un registro. Para elaborar una plantilla de inspección es necesario hacer un análisis estadístico previo para que se hagan marcaciones simples. Aquí se puede ver un ejemplo de una plantilla de inspección. Para entenderlo mejor, veremos un ejemplo. Si se tiene un lote de 3 productos y se pesan, nos darán los pesos de 1.7, 2.5 y 2.5, por lo que con el signo más lo colocaremos en el inicio de la lista, dependiendo quedando solo un signo más para 1.7 y 2 para 2.5. Al hacer varias mediciones, nuestra plantilla quedará de la siguiente manera. Como podemos observar, aparte de llevar un registro, podemos ver cuál es la tendencia central y qué cantidad de producto cumple con las especificaciones. Nuestra tercera herramienta es el gráfico de control. Para la construcción del gráfico se registran valores sucesivos de la característica de calidad que esté midiendo. El gráfico de control tiene una línea central que es el promedio histórico y dos límites de control, el superior y el inferior, como se puede apreciar en el gráfico. Todas las mediciones están alrededor de la línea central y dentro de los límites de control, pero no siempre sucederá así. Cuando salgan de los límites nos está indicando que algo está mal en el proceso. La siguiente herramienta son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una representación de las secuencias en un proceso. Nos muestran las secuencias de pasos y las variaciones que pueden existir dentro del mismo. Gracias a esto se simplifica el análisis del proceso y podemos entender y estimar el costo de la calidad de un proceso. Estos diagramas se hacen con formas y símbolos estandarizados. A continuación se muestran algunos ejemplos. Los histogramas son un gráfico que nos muestra la frecuencia de cada resultado de las mediciones sucesivas. El gráfico nos permite observar la dispersión y en qué valor se agrupan los datos. Este gráfico nos permite visualizar de forma rápida la información de los datos. La siguiente herramienta son los diagramas de Pareto. Estos son una variación de los histogramas en donde se identifican las fuentes clave responsables de la mayor parte de los problemas. Para su elaboración se hace un listado de los defectos más frecuentes. Posteriormente, se hace una tabla de frecuencia con una serie de datos y se ordenan los datos en una tabla con la frecuencia y la frecuencia acumulada. El resultado final es el diagrama de Pareto, que es el que se muestra. Aquí, solucionando los 3 primeros problemas, se solucionaría el 80% de las unidades defectuosas. La última herramienta son diagramas de dispersión. Estos diagramas nos permiten estudiar la relación entre dos variables, la variable dependiente y la variable independiente x. Existe una relación cuando estas son directa o inversamente proporcionales. En este ejemplo se tiene un tabulado del cual se hace un gráfico de dispersión. En el gráfico se puede apreciar que las variables son directamente proporcionales, por lo que se puede hacer una correlación lineal para saber su nivel de intensidad. A continuación, se mostrarán las conclusiones de cada integrante del equipo.
El equipo 9 les agradece su atención. Buenas tardes, somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. El equipo 9 les presentará a continuación las 7 herramientas básicas para el control estadístico de la calidad. Los integrantes del equipo son Flores Arturo, Hinojosa García Jimena, Juárez Hernández Tomás Gerardo y Sandoval Alonso Valeritzel. Las 7 herramientas básicas para el control de la calidad son un conjunto fijo de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución de problemas relacionados con la calidad. Son muy utilizadas porque las pueden utilizar personas que no cuentan con gran conocimiento de estadística. Las 7 herramientas son diagrama de causa-efecto, planillas de inspección, gráficos de control, diagramas de flujo, histogramas, diagramas de Pareto y diagramas de dispersión. A continuación, profundizaremos en cada uno. La primera herramienta es el diagrama de causa-efecto, espina de pescado o diagramas de Ishikawa. Son un diagrama que nos ayudará a identificar las posibles causas de algún problema o efecto y las clasifica de manera útil para que podamos de esta forma tener más claro cómo resolverlas. Para empezar a elaborar un diagrama de causa-efecto, se escribe primero el problema que se desea resolver, trazando una flecha horizontal gruesa en sentido izquierda o derecha. En la punta de la flecha se escribirá el problema. El segundo paso es indicar cuáles son los factores más importantes que causan el problema. Estos se escribirán en flechas trazadas diagonalmente en dirección de la flecha principal. El tercer paso es, en cada rama trazada anteriormente, se anexan otras ramas que son los factores que causan estos factores importantes, por lo que los podemos ver como subcausas del problema más grande. Esto se hace hasta que se llegue a la raíz del problema o se haya acabado las opciones lógicas. Al haberse establecido de manera clara las causas y efectos, el diagrama estará terminado. A continuación se muestra un ejemplo de un diagrama causa-efecto terminado. La segunda herramienta son las planillas de recolección. Estas nos permiten, como su nombre lo indica, recolectar información y tener un registro. Para elaborar una plantilla de inspección es necesario hacer un análisis estadístico previo para que se hagan marcaciones simples. Aquí se puede ver un ejemplo de una plantilla de inspección. Para entenderlo mejor, veremos un ejemplo. Si se tiene un lote de 3 productos y se pesan, nos darán los pesos de 1.7, 2.5 y 2.5, por lo que con el signo más lo colocaremos en el inicio de la lista, dependiendo quedando solo un signo más para 1.7 y 2 para 2.5. Al hacer varias mediciones, nuestra plantilla quedará de la siguiente manera. Como podemos observar, aparte de llevar un registro, podemos ver cuál es la tendencia central y qué cantidad de producto cumple con las especificaciones. Nuestra tercera herramienta es el gráfico de control. Para la construcción del gráfico se registran valores sucesivos de la característica de calidad que esté midiendo. El gráfico de control tiene una línea central que es el promedio histórico y 2 límites de control, el superior y el inferior, como se puede apreciar en el gráfico. Todas las mediciones están alrededor de la línea central y dentro de los límites de control, pero no siempre sucederá así. Cuando salgan de los límites nos está indicando que algo está mal en el proceso. La siguiente herramienta son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una representación de las secuencias en un proceso. Nos muestran las secuencias de pasos y las variaciones que pueden existir dentro del mismo. Gracias a esto se simplifica el análisis del proceso y podemos entender y estimar el costo de la calidad de un proceso. Estos diagramas se hacen con formas y símbolos estandarizados. A continuación se muestran algunos ejemplos. Los histogramas son un gráfico que nos muestra la frecuencia de cada resultado de las mediciones sucesivas. El gráfico nos permite observar la dispersión y en qué valor se agrupan los datos. Este gráfico nos permite visualizar de forma rápida la información de los datos. La siguiente herramienta son los diagramas de Pareto. Estos son una variación de los histogramas en donde se identifican las fuentes clave responsables de la mayor parte de los problemas. Para su elaboración se hace un listado de los defectos más frecuentes. Posteriormente, se hace una tabla de frecuencia con una serie de datos y se ordenan los datos en una tabla con la frecuencia y la frecuencia acumulada. El resultado final
es el diagrama de Pareto, que es el que se muestra. Aquí, solucionando los 3 primeros problemas, se solucionaría el 80% de las unidades defectuosas. La última herramienta son diagramas de dispersión. Estos diagramas nos permiten estudiar la relación entre dos variables, la variable dependiente y la variable independiente x. Existe una relación cuando estas son directa o inversamente proporcionales. En este ejemplo se tiene un tabulado del cual se hace un gráfico de dispersión. En el gráfico se puede apreciar que las variables son directamente proporcionales, por lo que se puede hacer una correlación lineal para saber su nivel de intensidad. A continuación, se mostrarán las conclusiones de cada integrante del equipo.